Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Roberto Balbuena. Soy estudiante de la tecnología en programación de sistemas informáticos de la UPTC. A continuación haremos la exposición sobre el tema de escalares y vectores para el curso de física mecánica. Se nos pide hacer una tabla resumen en la cual pues lo primero que hago es definir qué es cantidad escalar, qué es cantidad vectorial. En este caso, la cantidad escalar se especifica totalmente por una magnitud y su unidad. Es decir, un ejemplo, la rapidez, 23 kilómetros por hora. Entonces la magnitud es 23 y la unidad son kilómetros por hora, que es la unidad de rapidez. Después tenemos distancia, que en este ejemplo tenemos 32 metros. La magnitud es 32 y la unidad son metros. La cantidad vectorial. Una cantidad vectorial se especifica totalmente por una magnitud y una dirección. En este caso, pues tendríamos también un número, una magnitud, una unidad y una dirección. Un ejemplo, ya hablamos del desplazamiento, como cuando decimos que un auto se desplazó 20 metros hacia el norte o que el viento corre a 20 kilómetros por hora en dirección norte-sur, ¿sí? También tenemos la velocidad, cuando ya es una velocidad como la del viento, que pues tiene dirección. Hablamos ya de las operaciones, en este caso son tres grandes grupos, que es la suma de vectores, resta de vectores y multiplicaciones vectoriales. En este caso vamos a explicar la suma de vectores. Se puede pues hacer digamos que dos métodos. El primer método lo podemos llamar componente a componente, que usamos los componentes cartesianos para hacer la suma de los vectores. En este caso tenemos un vector A con componentes AX, AY, AZ, un vector B que ve con componentes BX, BY y BZ. Al hacer la suma de A del vector A más el vector B tendremos AX más bx, ay más by, az más bz, componente a componente. Obviamente el resultado algebraico de esta operación. Tenemos el método gráfico. En el método gráfico también existen, digamos que varias formas de hacerlo. Una de las más sencillas y más conocidas es la de cola a punta, que lo único que hace es unir la punta del primer vector con la cola del segundo vector y así sucesivamente, y después se traza una línea recta entre la cola del primer vector o vector de origen hasta la punta, perdón, del vector final. Y pues la distancia que se o la magnitud de ese vector pues es la suma de los vectores que pues estaban operando. La segunda forma es el método del paralelogramo, pero esta forma solo funciona para dos vectores. Y pues lo mismo se junta, en la forma de los dos vectores se juntan las dos colas y se hace la forma del paralelogramo y ya se trazan unas líneas en donde la diagonal más larga representa la suma. Tenemos la resta de vectores, que es muy parecida a la suma, pero pues en el caso de componente a componente hacemos lo mismo, pero pues con el símbolo de resta. Tenemos un vector A con componentes AX, AY, AZ, un vector B con componentes BX, BY, BZ, y hacemos la resta, entonces AX menos BX, AY menos BY, AZ menos B z, y ya pues el resultado será la resta de los dos vectores. También tenemos el método gráfico, que al igual que el anterior se puede hacer también por punta y cola, pero se debe invertir el vector que tenga el signo negativo, o sea, se debe encontrar el opuesto para poder hacer la operación. Funciona exactamente igual. Tenemos un ejemplo, podemos hablar de suma de vectores cuando hablamos de ejemplo dos autos tirando a un camión con una cuerda. Entonces hay dos fuerzas, dos vectores de fuerza que pues al sumarlo crean la fuerza total, ¿cierto?
en esa dirección. Podemos hablar también en el ámbito del ciclismo cuando tenemos viento a favor de los ciclistas, entonces el ciclista lleva una fuerza hacia adelante, el aire trae otra fuerza y pues se hace una suma de fuerzas, que es un vector resultante, que es que él tiene más velocidad de la que obviamente genera con sus piernas. La resta lo haríamos el ejemplo también del ciclista, pero con viento en contra, ¿no? Si chocamos, digamos, esas dos fuerzas en sentidos contrarios, pues el esfuerzo del ciclista se verá mermado, y si fuera mayor la fuerza del viento, pues devolvería al ciclista, ¿no? Hablamos de la multiplicación, las multiplicaciones vectoriales. Hay bueno, en sí cuatro métodos. Hablamos del primer método, que es el producto de un vector por un escalar, que lo único que dice es que al multiplicar el vector por el escalar, el vector se amplificará, o se amplificará a la cantidad escalar. Entonces, si multiplicamos el vector a con componentes ax, ay y az por un escalar k, pues nos quedará k por ax más k por ay más, bueno, sí, entonces es solo la amplificación. El producto escalar, como también se denomina producto punto o producto interno, tiene el símbolo de un puntico. Y lo que nos dice es que dos vectores se hacen su producto escalar, entonces sería una multiplicación término a término, también ax bx, ay más por by y az por bz. También hay otra forma que sería la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que se forma entre los mismos. Como es un producto escalar y ya definimos que era una cantidad escalar, el resultado será un escalar, es decir, una magnitud. Tenemos el producto vectorial, que ya hablamos si hablamos de los términos que definimos ahorita, la cantidad vectorial nos va a dar, obviamente, un vector. Un producto vectorial se denomina también producto cruz de dos vectores, en los cuales pues se definen dos vectores con componentes ax, ay y az, bx, by y bz. Al hacer su producto vectorial tendremos un resultado de ay por bz menos az por by, más ax por bz menos az por bx, y también tendremos ax por by menos ay por bx. Si multiplicamos las magnitudes del vector a y el vector b por su seno, por el seno del ángulo que forman los dos vectores que están siendo sumados, pues obtendremos también su producto vectorial. La dirección del vector se determina por la regla de la mano derecha, ¿sí? El vector resultante de la suma de los dos vectores originales se va a definir por la regla de la mano derecha, que pues consiste en que el dedo índice debe señalar siempre el primer vector, que multiplica en este caso pues al segundo, ¿cierto? Entonces el dedo índice nos va a señalar b y el otro nos va a señalar a, y el dedo gordito nos va a señalar la suma o la dirección de la suma de estos dos vectores. Como explicación, bueno, hay otras reglas como es la regla del tornillo, pero bueno, la más fácil y como la más efectiva es la de la mano derecha, es la más utilizada. Tenemos ya el producto mixto, que es la multiplicación de tres vectores. Es un número, nos va a dar como resultado un número producto escalar. Primero pues tenemos dos vectores, el vector a y el vector b, que pues lo multiplicamos por un escalar, escalarmente por un tercer vector denominado como vector d. Se denota de la siguiente forma. Entonces tenemos el vector a por el vector b por el vector c, teniendo como resultado el vector d por el vector a y b, teniendo pues obviamente el producto vectorial entre a y b, y después haciendo un producto escalar de d con este producto vectorial, ¿cierto? Entonces acá tengo la explicación. En primer lugar se resuelve el producto vectorial entre los dos primeros vectores. El vector resultante se multiplica escalarmente por el vector d. Entonces para este método pues se dice que el producto de los tres vectores es numéricamente igual al volumen de un paralelepípedo formado entre los vectores a,
B y D, como lo tenemos acá. Vector A, vector B y vector D. Y acá tenemos la forma del paralelepípedo, que es un cubo. Y ya vemos cómo nos queda, pues, el resultante, que sería igual al volumen. Un ejemplo de aplicación de esta operación es cuando hablamos del cálculo de la fuerza magnética de una carga en movimiento. Como bien vemos, acá tenemos el campo magnético y la velocidad de esta carga que se encuentra en movimiento. Entonces acá, con la regla de la mano derecha, podemos ver en dónde resulta su fuerza magnética. Muchas gracias por su atención.